vamos a hablar, después de haber hablado sobre el tema de desarenación y sedimentación en general, vamos a hablar un poco sobre lo que es la coagulación, el siguiente proceso. Estamos hablando de procesos convencionales, cuyos diseños son muy cambiantes dependiendo de la complejidad que nosotros queramos, de la situación, del tamaño, de las características del agua y de las características de los sistemas de abastecimiento que nosotros tengamos. Dentro de un sistema convencional, hablamos de boca toma, hablamos de aducciones, o sea, la llevada del agua hacia la planta, hablamos de desarenadores. Generalmente después de la boca toma hay un desarenador y después una aducción. A veces no es posible y los desarenadores están ya en la planta de tratamiento. Mientras menos arena se transporte a través de la tubería, mucho mejor. Después de los desarenadores pueden venir sedimentadores primarios, que generalmente en aguas potables no se maneja tanto, pero pueden haber sedimentadores, pero generalmente lo que se maneja son el tema de la coagulación y la floculación. Los sistemas convencionales se utilizan sobre todo en sistemas que son de sistemas centralizados, o sea, una planta de tratamiento para mucha gente, para una red de distribución, diferente a lo que es el sistema de usuario único, o sea, usuario independiente. Estamos en una zona de casas dispersas, una situación, digámoslo así, por ejemplo, rural, donde es muy difícil tener una red de distribución para 10 casas que están extremadamente lejos cada una. Ahí es donde se piensan en soluciones individuales, y la que más se utiliza a nivel mundial es el tema de, pues, pueden buscar muchas, hay ozono, hay UV, hay filtraciones, pero la filtración lenta en arena es la que más se usa. Vamos a hablar un poquitico de eso antes de tocar el tema de coagulación. Si ustedes van y buscan la bibliografía y los diferentes proyectos, metodologías de la Universidad de Sao Paulo, del CEPIS, con sede en Lima, de la Universidad del Valle, son metodologías para buscar las mejores alternativas en potabilización de agua, sobre todo en sectores rurales. Prácticamente todos apuntan a lo que es un filtro biológico, filtro lento de arena. Los filtros lentos de arena se llaman lentos, puesto que traen tazas, las tazas de filtración, o lo que llamamos las cargas, tazas de filtración lentas, ¿cierto? Menores a 25 metros cúbicos por día por metro cuadrado, o metros por día. Generalmente se manejan tasas de 5, 10, 15, 25 máximo. Son filtros lentos de arena, generalmente, como pueden ver ahí en la imagen, aquí. Esto es un filtro lento. Está diseñado básicamente con grava gruesa, una grava gruesa de soporte, una grava delgada y una serie de capas de arena que van disminuyendo en su tamaño efectivo, van disminuyendo. Tenemos un nivel de agua. Generalmente lo que se hace, vamos a cambiar aquí de color, generalmente lo que se hace es, hay muchísimos diseños, pero pues por ejemplo uno es poner un tubo PVC tipo espina de pescado o perforado, subir, aquí lo subimos un poquito, y hace lo que se llama un cuello de ganso, aquí por dentro, un cuello de ganso. Y acá ya pues coloca la llave. Aquí ya iría, digamos así, a un botellón. Estas gravas de arenas delgadas acá, hay gente que por ejemplo le coloca carbón activado. Quiero hacer un paréntesis con el tema del carbón activado. El carbón activado es diferente a la antracita.
El carbón activado se usa para adsorber con D, que es un proceso de adsorción, es un proceso donde, en este caso, por ejemplo, el carbón activado con altas áreas superficiales, un polvo, una cuchara de carbón activado podría, si usted la desplegara, podría abarcar el área de una cancha de fútbol. Por lo tanto, tiene mucho lugar donde posarse diferentes materiales. No es para filtrar, no es para hacer un proceso físico de filtración, de atrapamiento, como lo hace un colador o un filtro de arena, puesto que lo que hacen ellos es, sobre todo, retener, por ejemplo, hierro, manganeso, o sea, ácidos úmicos, sustancias, color, sustancias que le dan color, olor, sabor, pero no tanto para atrapar material particulado, porque se les va a taponar el filtro. Entonces piensen en eso. El carbón activado, los filtros de carbón activado se utilizan en la parte industrial o en la parte de potabilización, sobre todo al final, cuando ya el agua está extremadamente limpia, ¿sí? Y solo necesitamos absorber algunos iones, cloruros, sales, ácidos úmicos. La antracita es un carbón mineral que tiene forma tal vez de arena, pero es un carbón mineral muy liviano, o sea, ayuda a que los pesos sean mucho menores, y es una buena manera de combinar arena con antracita. Entonces no vayan a confundirlo con carbón activado. El carbón activado tiene unos lugares activos justamente donde se posan este tipo de sales o sustancias y hacen que el carbón activado vaya declinando digamos, su poder de absorción, y finalmente haya que retirarlo para ser reactivado, o habrá que hacerle un proceso de reactivación térmica o ácida, y pues cuesta, ¿sí? Entonces es diferente a la antracita, a veces se confunde mucho. Para quitarle el cloro, por ejemplo, al agua, venden unos aparatos que traen carbón activado para poner en las casas, pero no es para filtrar el agua, es para eliminar ciertas sustancias, como les comenté. Entonces, los filtros de arena, ¿cuál es la gracia del filtro de arena? La gracia del filtro de arena no es solamente filtrar, sino que acá en la parte de arriba se produzca una capa biológica. Antes de eso, se hace un cuello de ganso, porque esto permite que el agua siempre tenga este nivel, ¿sí? Siempre tenga este nivel, generalmente es un poco más alto, ¿sí? Realmente el nivel del agua es un poco más alto y tiene unas pérdidas. Estas son las pérdidas, estas de acá son las pérdidas por la filtración tiene unas pérdidas, o sea, pierde energía, y finalmente el agua es capaz de llegar a este nivel. Entonces él siempre va a mantener un nivel, mientras el agua esté cayendo, el agua siempre va a mantener un nivel, y usted le puede colocar, por ejemplo, un flotador a una llave aquí, un flotador para mantener siempre esta columna de agua. Esa columna, recuerden, produce una presión hidrostática que va a depender de la columna de agua, y esa presión es la que impulsa el agua a salir, la que produce ese fenómeno de filtración. Yo puedo definir el área, cuál es el área del tanque y cuál caudal le meto para que sea menor a 25 metros cúbicos metro cuadrado día. Eso lo podemos hacer en las casas. De hecho, ahí en la foto, de esta foto, ahí ven, eso es típico de eso, ¿cierto? Típico de una casa, es muy sencillo de hacer, para soluciones. Pero son soluciones que tienen que estar continuamente en funcionamiento, no para dejarlos 15 días sin funcionar o 20, por esta razón. Esta capa aquí entonces es una capa biológica que se va haciendo, una capa rosa, lo que llaman capa rosa, es una capa de diferentes microorganismos que si siempre, cada día está en funcionamiento, van a poder recibir ahí materia orgánica que tenga el agua, de la turbiedad de los sólidos, pues en general lo que le dan la turbiedad del agua, de los sólidos que están ahí, y son los que todos estos microorganismos que hay ahí, toda esa comunidad, son capaces de destruir, según reportes de muchos estudios, si está bien operado, hasta el 99.9%, 99.5% de los microorganismos patógenos, sobre todo E. coli y coliformes totales. Para esto, pues sencillamente el área
el caudal, hay que tenerlo en cuenta, y las diferentes capas de arena. Muy importante también que cada X tiempo, cada 3 meses, cada 6 meses, hay que sacar el material, lavarlo con hipoclorito, o sea, hay que, operacionalmente hay que organizarlo para que funcione bien. Hablando ya entonces de este tipo de soluciones, que son las que más se utilizan, habiendo también otras como la captación de agua por neblina, captación de aguas subterráneas, etcétera, pero hablando de lo que son procesos ya no para soluciones individuales, sino para soluciones, digámoslo así, colectivas, se utiliza mucho la coagulación y la floculación. Obviamente en situaciones industriales también, en actividades industriales también se utiliza. ¿Qué es la coagulación y la floculación? La coagulación es una mezcla, lo que hablamos de coagulación es una mezcla rápida, mientras la floculación es una mezcla lenta, así se le llama a cada uno. La coagulación es un proceso químico, es un proceso electroquímico que se hace para desestabilizar los coloides. ¿Qué es esto tan raro que acabo de explicar? Los coloides, resulta que el agua, las fuentes de agua arrastran arenas, arcilla, limos, arrastran suelo, y lo que es la mayoría de limos y arcillas son coloides, material muy pequeño, que si volvemos a la ley de Stokes y le ponemos el diámetro, vamos a ver que el diámetro es tan pequeño, son partículas tan pequeñas, que el diámetro que está en la parte de arriba pues hace que esa velocidad, al ser el diámetro tan pequeño, la velocidad es extremadamente baja, y realmente son partículas que prácticamente nunca van a sedimentar o van a sedimentar muy lento. Lo adicional a eso, adicional al tamaño, los coloides tienen una particularidad, como la mayoría de ellos son limos y arcillas, tienen una particularidad, y es que tienen, vamos a hacerlo con otra, tienen generalmente una doble capa eléctrica, una capa, dos capas, el efecto de la doble capa, ¿sí? Sabiendo que, por ejemplo, pueden ser estos positivos, y eso va a cambiar mucho, depende de las sustancias, pero generalmente en las aguas naturales tenemos esta situación en las arenas, y aquí tenemos iones negativos o positivos. Si tenemos iones negativos en esta capa exterior, que lo que hace es que cuando se junte con otra capa que también tiene iones negativos, pues se van a repeler. Por lo tanto, es como si las partículas estuvieran agarradas del agua eléctricamente y nunca se van a precipitar, no se van a juntar ni nada. Eso es lo que sucede cuando yo tengo un vaso de agua con pantano, con un poquito de pantano, la tengo muy turbia, y puedo dejar el vaso un día y apenas me queda un asientico chiquito en el fondo, pero el agua sigue turbia. Esos son coloides. Eso no se elimina a través de decantación. Y si lo meto a un filtro, me lo puede colmatar muy rápido, se me puede llenar de partículas extremadamente rápido, y pues voy a colmatar el filtro muy rápidamente. ¿Cuál es la labor de la coagulación? La labor de la coagulación es introducir un químico, ¿cierto?, que actúe sobre la doble capa y la rompa. Si nosotros vamos a medir esto se llama el potencial Z, eso se llama potencial Z, esa energía, esa diferencial de energía que se necesita para eliminar la doble capa. Entonces lo que yo hago con el sulfato de aluminio, policloruro de aluminio, cloruros férricos, policloruros férricos también, o sea, diferentes coagulantes que existen en el mercado, es hacer que esa doble capa desaparezca. Cuando yo ya tengo solamente la partícula, ya no tengo la carga, cuando ya solo tengo la partícula, sigo teniendo un problema, y es que la partícula es muy pequeña. Y eso es lo que va a arreglar la floculación, en la que vamos a pasar ahora. Sigamos con coagulación. Sulfato de aluminio es la famosa piedra lumbre, Al2SO4,3, hidratado. Esto es hidratado, puede ser heptahidratado, sextahidratado, eso tiene muchas, pero es hidratado,
Eso es lo que llamamos la piedra lumbre, lo que le echan mucho a las piscinas. Y ya venden coagulantes comerciales que combinan polímeros y otro tipo de cosas, pero básicamente el más barato es el sulfato de aluminio. Hay otro que es el policloruro de aluminio, el PAC, el famoso PAC. Estos dos son los que más se utilizan, básicamente son los que más se utilizan. ¿Qué produce? A ver, una de las cosas importantes dentro de la coagulación es que ese Al2SO4 hidratado debe reaccionar con algo para poder crear sustancias complejas que me reaccionen con esta capa o que me la neutralicen. Y es uno de los parámetros muy importantes de los que hablamos en alguna de las charlas, y era la alcalinidad. Esto reacciona con los carbonatos o bicarbonatos, ¿cierto? Esto reacciona con alcalinidad. Si no hay por lo menos, eso depende mucho de los autores, pero entre 50, 60, 70 miligramos por litro de alcalinidad como mínimo, va a ser difícil tener una buena coagulación. Entonces, generalmente las aguas tienen buenas alcalinidades, mayores a 100, pero si hay aguas que no lo tuviesen, habría que agregar, por ejemplo, cal para el proceso o agregar sustancias que le den alcalinidad al agua. Importante eso, no solo para el sulfato, sino para el policloruro y para otras sustancias. No todas, hay coagulantes poliméricos que no necesitan eso. Lo que produce esto son las sustancias complejas de cargas positivas generalmente. Son lo que llama la química compleja, y es lo que hace que nuestra capa, digámoslo así, se neutralice. Básicamente, si darle muchas vueltas, esa es nuestra reacción con alcalinidad, y para poder realizar eso. Ahora bien, nuestro proceso de coagulación, floculación, sedimentación, que son diferentes, o decantación, tiene muchas variables, ¿sí? Pero una de las cosas que se producen son lodos, y el sulfato de aluminio es famoso por crear muchos lodos, porque aparte de crear los lodos de esto, pues él como sustancia hace que se creen muchos lodos hidratados, ¿cierto? Por lo tanto los volúmenes son mayores, y pues es un tema difícil a veces en las plantas, el tratamiento de lodos. Entonces tenganlo en cuenta, pero es el más barato. El policloruro de aluminio generalmente, y eso depende de cada uno, es más barato, es más costoso, un poco más costoso, pero tiene mejores resultados en eficiencia y menores cantidades de lodo. Entonces ya depende pues como de las posibilidades que se tengan. ¿Yo cómo puedo hacer para mezclar eso? Estamos hablando de que el coagulante es una mezcla rápida, es un proceso de mezcla rápida. Por lo tanto, existen muchos mecanismos para mezclarlo. Uno de ellos, o sea, el más famoso, o más bien el principio, es zonas que tengan turbulencia. Zonas que tengan turbulencia van a crear flujos turbulentos con números de Reynolds muy altos, y eso va a hacer que el químico se me mezcle muy bien con todas las partículas y pueda desestabilizarlo. Entonces, lo crítico en la coagulación es la mezcla, que haya una muy buena mezcla uniforme, y se hace a través de muchas maneras. Una de ellas es a través de vertederos, de tener un vertedero, por ejemplo un vertedero triangular, para medir caudal, aparte de que lo que podemos hacer es medir caudal, ¿sí? Puede ser uno de estos, o puede ser uno trapezoidal, puede ser un sutro, que los sutros son, los vertederos sutros tienen una geometría y una matemática que me permite, con una curva de calibración en un laboratorio, saber, según la altura, qué caudal tengo yo. Esto a través de un laboratorio se hace una medición y se hace una curva de manera que yo tenga altura versus caudal, tenga una ecuación de caudal que dependa de la altura. Entonces yo ya puedo medir, cuando veo la altura, puedo decir que aquí son 7 litros por segundo, aquí son 5, aquí son 3. Esa es una manera, y lo que producen estos vertederos es que cuando caen
producen una turbulencia, entonces muchos agregan acá el coagulante. Esas son unas maneras. En las canaletas Parshall. Las canaletas Parshall también son estructuras hidráulicas que producen flujos turbulentos. Pues, más o menos viéndolo de planta, ¿cierto? Es algo así. Lo que me produce acá son resaltos hidráulicos, porque si eso lo veo de planta, si yo lo veo de perfil, ¿cierto? Estoy viendo algo así, entonces lo que tengo aquí es una caída, un resalto, lo que llamamos un resalto hidráulico. El agua cae acá, produce un flujo supercrítico y produce aquí. Entonces acá se le puede agregar. Y las canaletas Parshall también, en estos lugares pueden medirse la altura de la cresta de agua acá, y por medio obviamente de ya calibraciones que se hicieron en el laboratorio, que se hicieron con el diseño matemático, el hidráulico, pues se puede saber cuál es el caudal. Pero aparte de eso, se puede mezclar. Y otra manera también muy sencilla y que se utiliza para mezclar cualquier tipo de fluidos en cualquier tubería. Yo estoy hablando de cualquier fluido, porque puede ser también gases. Tenemos nuestra tubería principal a través de un Venturi, un tubo Venturi. De esa tubería principal yo saco una tubería más pequeña, ¿sí? Aquí, no importa. Y lo que es el Venturi es un dispositivo, de hecho se consiguen de manera muy barata, son muy baratos, que lo que hace es que coge un poco del agua, y lo que hace acá es que produce presiones muy altas acá, porque aprisiona el flujo. Recuerden que cuando yo tengo un área menor, tengo un caudal pasando por una área alta, pues un área, y después por un área menor. Al ser menor, la velocidad aumenta. Al aumentarse la velocidad, recordando una ecuación de pérdidas de energía, ¿cierto? D al cuadrado sobre 2G, una constante. Esto es algo pues ya de hidráulica, pero una de las pérdidas de energía por velocidad, digamos la ecuación de energía cinética, la energía por velocidad es eso, velocidad al cuadrado sobre 2G, o sea que depende de la velocidad. O sea que aquí la velocidad aumenta, por lo tanto la energía aumenta, la presión aumenta, y me crea aquí flujos turbulentos con presiones negativas. Siempre las concentraciones de cualquier cosa, ya sean temperaturas, concentraciones, van de más a menos, ¿sí? El frío no se entra de la casa. Cuando yo estoy en la casa, abro la puerta, cierre que se entró el frío. No, es cierre que se sale el calor. Siempre de mayor energía a menor energía, de mayor presión a menor presión. Por lo tanto, si yo agrego aquí, yo tengo una tubería donde agrego mi químico, va a depender mucho de la cantidad. Yo puedo poner aquí una llave, ¿cierto?, para regular el flujo. Dependiendo del caudal que esté pasando acá, él me va a succionar, porque es de más a menos, por lo tanto aquí hay una succión, acá en esta parte hay una succión, entonces él va a succionar el químico y me lo va a mezclar en la tubería. Generalmente todas las tuberías tienen flujo turbulento, Reynolds mayores de 2000, generalmente pues es muy difícil que una tubería no lo tuviera, pero generalmente este tipo de tubería lo tienen. Entonces lo que hace el químico es que se mezcla. Ahí es la coagulación. La coagulación no es necesariamente dentro del tanque, aquí es donde se da la coagulación. ¿Listo? Hay muchas otras maneras, pero digamos que lo básico, lo que estamos aprendiendo en estos videos son no tanto empezar a hacer ejemplos matemáticos, sino las bases y los conceptos. Y el concepto de esto es mezclar, que haya una buena mezcla. Entonces, después de que yo tenga mi mezcla de coagulante, yo ya voy a ir a un tanque, ¿cierto? Un tanque, recuerde, con una bajadita, pues aquí, siempre, o puede ser derecho, así, no hay problema, eso depende del diseño, del diseñador.
voy a tener mis estructuras de entrada, mis estructuras de salida, voy a tener mi nivel de agua, ¿sí? Mi borde libre, pero ¿qué vamos a hacer acá? Entonces, después de que el agua va por la tubería mezclándose, es una posibilidad. La otra es que llegue acá y se mezcle en el mismo tanque, es otra posibilidad. Pero lo ideal es tener una mezcla previa en el tubo, porque los tubos, es más, la inyección directa en el tubo nos da ya una mezcla. Entonces nos ahorramos, y lo ideal es que le demos un pequeño tiempo de mezcla para que se produzca esa coagulación. La coagulación es muy rápida, pues en tiempo se da rápido, pero hay que darle un tiempo, no es automático, porque es un proceso que es químico, de mezcla, y eso requiere tiempo, no es una mezcla automática instantánea. El proceso que sigue es el proceso de floculación. La floculación, lo que queremos con la floculación es producir flux. Los flux son aglomeraciones de partículas. Si yo me uno con otros 3 compañeros, vamos a ser más pesados y por lo tanto podremos caer más rápido. Si yo tengo una sola partícula que es coloidal, ya le quité mi carga, aún así ella está ahí separadita, está por ahí volando y flotando en el agua, ya muy difícilmente va a caer, se va a demorar. Pero si yo le doy una energía, y a eso se llama gradiente de velocidad, la energía, le imprimo un poco de energía, y eso puede imprimirse con unas paletas tipo licuadora, con unas paletas que hagan así, o sea, que muevan el agua, o a través, por ejemplo, de canales, ya lo vamos a dibujar, a través de que el agua se vaya moviendo por canales serpenteantes a una velocidad no mayor de 0.33 metros por segundo, aunque hay otras, pero más o menos a esas velocidades, son velocidades bajas. Yo le imprimo esa velocidad para que las partículas, miren, si la velocidad es muy rápida, se chocan y siguen. Si la velocidad es lenta, ellas se pueden unir, ¿sí? Una velocidad suficiente para que ellas corran, se unan y se vayan pegando, formar flóculos y caer. Eso es lo que yo quiero en la floculación. Pero si yo lo hago muy lento, las partículas se me va a demorar mucho para que se me unan. Entonces ese proceso de floculación yo lo puedo dar, por ejemplo, si tengo sistemas, un diseño, por ejemplo, de canales de sube y baja, ¿cierto? Yo tengo esto, perdón, aquí, yo subo, acá, perdón, este no toca, aquí, ¿sí? Aquí, en fin. Entonces el agua lo que va a hacer es esto, ¿sí? Lo puedo, si lo viera allá arriba, lo otro que yo puedo hacer, si veo de planta otro sistema, lo que yo puedo hacer es esto. ¿Sí? Y aquí mi zona de captación, aquí mi zona de entrada. Entonces el agua lo que hace es eso. Ahora bien, ¿cómo hago para saber cuánto, o sea, cómo hago yo para saber que le estoy metiendo un caudal, hablemos de los 10 litros por segundo que veníamos manejando, y que estoy cumpliendo el punto 33 o el punto 3 metros por segundo que necesito aquí en estos floculadores, ¿cierto? Esto es en planta y esto es lateral, de 2 unidades diferentes. Estos son flujos así de sub y baja, y estos son derecha e izquierda, ¿cierto? Que van así, van de esta manera. Es el mismo concepto que hemos venido manejando de caudal es igual a velocidad por área. Es exactamente lo mismo, exactamente lo mismo. Muchos de los floculadores funcionan como sedimentadores también al final, de manera que al final se van floculando y van cayendo. Hay floculadores que son así y que se diseñan para eso, que al final tengan velocidades tan lentas, aquí unas velocidades un poco más rápidas y van disminuyendo, de manera que aquí ya se juntaron, ¿cierto? Y aquí ya van tan lentos que se pueden precipitar y pasar acá el agua, finalmente, ¿sí? Algunas se irán por acá, otras se irán por acá, pero de manera que las partículas ya floculadas me precipiten en esta zona de almacenamiento y se me vaya el clarificado por mi vertedero. Ahora bien, yo lo que puedo hacer es un tanque aparte de sedimentación nada más para eso. ¿Y cómo lo hago? Pues
Si ya tengo mis partículas, mis flux, voy a las tablas, miro cuánto puede ser la densidad de un flux, ¿cierto? La velocidad de sedimentación o qué tiempo de tensión le quiero dar. Le quiero dar 10 minutos de tiempo de tensión, entonces tenemos caudal, tenemos tiempo abajo, podemos hallar el volumen. Recordando la fórmula, caudal es igual a volumen sobre tiempo. Entonces, depende del diseño, es que yo lo puedo hacer. Como les digo, muchos de los diseños lo hacen al mismo tiempo para ahorrarse tanques y cosas. Entonces, ¿cómo hago yo para saber cuál es mi área? Recordando entonces también área por velocidad. Tengo mi caudal, tengo mi velocidad de diseño, que es .33 o la que yo elijo, y tengo el área. No tengo el área, la tengo que encontrar, perdón. Entonces yo encuentro el área que necesito para que todo esto pase. El área no va a ser el área del sedimentador, del floculador. El área va a ser el área de cada estructura de estas, el área mojada. ¿Sí? Miren esto. Si yo lo veo desde encima, todo el caudal va a tener que pasar por este ancho, ¿cierto? Todo el caudal, por este ancho, todo, por este ancho. Todo va a tener que pasar por aquí. Y él tiene una profundidad, porque estamos hablando de que esto es en planta. Él tiene una profundidad. Por lo tanto, voy a hacerlo, intentar hacerlo aquí para que lo veamos mejor. Intentar hacerlo en 3D, por lo menos una parte, por lo menos uno de esos canales. ¿Sí? Esta es una lámina. Vamos a hacerla aquí. ¿Sí? Todo mi caudal me tiene que pasar por esta área, ¿cierto? Entre las dos láminas. Miren que estoy haciendo las dos láminas. Todo el caudal tiene que pasar por esta área. O sea, y miren el largo aquí, a través de allá, ¿cierto? Y esto tiene una velocidad. Tiene un área. Recuerden el perímetro mojado. Una cosa es esta área completa, el perímetro mojado que vimos ahora, y otra cosa es que este es el canal. Estoy hablando si voy a hablar de cada uno de los canales que dibujé ahora, estoy hablando de como el desarenador, ¿sí? Del desarenador, estoy hablando como si fuera un solo canal, como si fuera un solo desarenador, donde el área es esta, ¿cierto? Lo mismo aquí, miren aquí. Entonces, todo mi caudal me tiene que pasar a través de esta área. No sé ni la profundidad, no sé el ancho entre cada una de las, ¿cierto? de las pantallas que voy a tener mi floculador, no lo sé. Eso es lo que tengo que encontrar, ese es el dimensionamiento. Entonces, yo ya tengo caudal, tengo velocidad, lo divido por el área, ¿cierto? Perdón. Tengo área, tengo mi velocidad. Así encuentro el área. Pero recuerden a qué es igual área. Es igual a profundidad por ancho. En este caso es el ancho de esto. Y la profundidad es esta. ¿Sí? El ancho es este. W. Pongámosle otro porque generalmente manejamos W como el ancho de todo el tanque. Hablemos de B por la profundidad. Acuérdense que la profundidad no tiene en este momento borde libre. Tengo el área porque ya la hallé, ¿cierto? Ya la hallé. Y yo podría definir una profundidad que generalmente RAS me da profundidades típicas. Yo podría hablar de una profundidad de un tanque de 1,5 metros, de 1 metro. Y si supongo puedo hallar B, puedo hallar el ancho de esto. ¿Qué ancho necesito
¿sí? Para que el caudal que yo meta ahí me vaya a una velocidad de 0.33. ¿Y qué profundidad? Entonces, todo el flujo me va a ir por ahí, me va a empezar a serpentear y va a suceder eso. Ahora bien, como les decía ahora, a medida que voy pasando mi floculador, voy disminuyendo la velocidad. Entonces, como se supone entonces que las pantallas, si antes tenían una B de 20 centímetros, por ejemplo, si lo viéramos allá, si esto, la separación entre cada pantalla es de 20, más adelante la separación de pantallas va a ser un poco mayor, ¿sí? Porque si yo amplío esto, quiere decir que el área aumenta, y si el área aumenta con igual caudal, la velocidad disminuye. Entonces yo lo que quiero es disminuir velocidad para que ella vaya sedimentando. Primero un poquitico más rápida, darle floculación, que se unan, y después velocidad lenta. Entonces puedo empezar a definir que después de 2/3 de mi tanque, si lo vemos a lo largo de nuevo, la entrada y la salida, si yo tengo mis pantallas, por ejemplo así, arriba y abajo, puede ser de derecha a izquierda también, no importa, o si yo tengo este tipo de floculadores, aquí más adelante van a ser pantallas más amplias. Por ejemplo, a los 2/3 del largo, empiezo a alargar las pantallas un poco más amplias. Yo eso lo puedo diseñar y puedo darle velocidades un poquitico más bajitas, como mencionamos ahorita en la desarenación, aunque las arenas son más pesadas, pero darle velocidades de 0.22, 0.25 y así poder hacer un buen floculador. Tengan en cuenta que si yo lo estoy viendo de perfil, esto, aquí las partículas me van a precipitar acá, me van a precipitar acá. Entonces, ¿cuál es la idea? ¿Cierto? Siempre tener una pendiente y una pequeña salida. El agua también va a pasar por acá, pero en su mayoría va a pasar por acá. O si yo tengo pantallas, esto estoy hablando de pantallas arriba y abajo. Por eso se hacen en general las pantallas de derecha a izquierda, o sea que el flujo vaya zigzagueando, no arriba y abajo, sino zigzagueando. Realmente no hay los floculadores así. Si viéramos esto por encima, entonces estaríamos zigzagueando, el agua no tiene problema, y acá en estas zonas que son de sedimentación, las zonas que son de sedimentación, ya puedo hacerle mi zona de almacenamiento, que yo puedo definirla y decir, más o menos, por los blocks que se van a producir, la cantidad de lodos, voy a hacer una zona de almacenamiento de 1 metro cúbico, o por operación, apenas se llene de una, estén abriendo la llave. Y recuerden que esos son lodos que tienen que ser tratados en zonas de secado, con lechos de secado, generalmente son en lechos de secado, o con otro tipo de tratamientos que no son muy costosos, ¿sí? Básicamente esta es la teoría de coagulación y floculación. De todas maneras, voy a terminar con un tema, y es el test de Haber. El test de Haber, por aquí he hecho por acá se tiene uno. Esto es un test de Haber, ¿sí? En donde aquí se colocan vasos de 1 litro, son beakers de 1 litro. Tiene la posibilidad de girar, estas paletas giran, entonces le pueden imprimir una velocidad, una energía a cada uno de los vasos, y puedo hacer, en este caso, hasta 6 ensayos a la vez. Puedo hacer 6 ensayos, ¿listo? Ahí les voy mostrando ahí les muestro una foto de un equipo de estos, de un test de Haber. ¿Cuál es la idea del test de Haber? Yo tenga, en este caso vamos a ponerle 4 vasos, por ejemplo. Yo tenga control de esos 4 vasos, o de esos 6, de una cantidad de experimentos iguales, ¿sí? Entonces yo tengo 1 litro en cada uno, o 800 mililitros en cada uno,
y puedo tener una muestra de agua igual en ellos. Entonces pongo una muestra de agua residual, una muestra de agua potable, lo que sea. Y lo que puedo hacer es muchas cosas. La coagulación depende de muchos factores, entre ellos la temperatura del agua, porque obviamente mientras más temperatura, la temperatura acelera reacciones. Depende de la velocidad que yo le imprima a la energía, no necesariamente mientras más rápido mejor, pero unas energías mínimas son las, en este caso, eso se mide por gradiente de velocidad. Los gradientes de velocidades se miden en segundos a la menos 1. O sea, las frecuencias, ¿sí? Esos son unidades de gradientes de velocidad que si usted lo convierte si usted lo va a hacer por un motor, por un movimiento hidráulico, es posible mediante muchas tablas que existen en bibliografía saber según la forma de las paletas, el tamaño, cuánto gradiente de velocidad está imprimiendo. Eso se hace ya en cosas como estudios mucho más avanzados, eso generalmente uno no lo hace. ¿Qué dice uno? Que en el test de Harras, de más o menos de 100 a 140 revoluciones por minuto se hace la coagulación, y entre 30 a 40, ¿cierto?, RPM se hace la floculación, ¿sí? Entonces uno puede ajustar con una perilla cuánto quiere, y lo que hace es, bueno, vamos a trabajar sulfato de aluminio. Aquí le voy a agregar con una jeringuita. Entonces aquí viene lo importante. Tenemos una solución madre de sulfato de aluminio al 50%. Sulfato de aluminio, concentración 50%. Algo que no se les puede olvidar, básico, 1% es igual a 1 ppm o es igual a 1 miligramo por litro. Esto es básico en aguas, en suelos. Esto se lo tienen que aprender. Esto tiene que estar ya arraigado. Entonces, 50% es 1 miligramo por litro. 10.000 miligramos por litro. Un ppm son 10.000 miligramos por litro. Eso lo tienen que aprender, ¿sí? A ver, una de las cosas que tienen que aprender es que 1% es igual a 10.000 ppm, o lo que es igual a 10.000 miligramos por litro. O sea que 1 ppm es igual a 1 miligramo por litro. Esto es básico y se lo tienen que aprender muy bien. 1 ppm es 1 miligramo por litro. No sé, creo que no se está viendo bien. Vamos a cambiar de tono. Por lo tanto, la concentración de nuestro sulfato de aluminio es 50% por 10.000, o sea, 4 ceros más, ¿sí? 500.000 miligramos por litro, 500.000 ppm es la concentración madre de nuestro sulfato de aluminio, que lo compramos líquido. Si es sólido es otro tema. Entonces, si lo compramos líquido, por ejemplo, esa es la concentración. Entonces vamos a coger de esa concentración y le queremos agregar 1 miligramo, 5, 10, 15 miligramos por litro en concentración. Quiero que aquí haya en este tarro, en este vaso, 1 miligramo por litro de sulfato de aluminio, aquí 5, 10 y 15. La pregunta es ¿cómo se hace? Y aquí viene la otra fórmula que también se tienen que aprender, o sea, no es que se tengan, es que ya eso va a quedar arraigado dentro de ustedes, y es C1 por B1 igual a C2 por B2. Concentración 1 por volumen 1 es igual a concentración 2 por volumen 2, y si lo quieren cambiar a caudales, entonces aquí cambiaría caudal 1, caudal 2, es lo mismo, ¿sí? Entonces, ¿cómo hago yo para que esa solución madre, yo agregarle aquí una cantidad para que me quede 1 miligramo por litro? ¿Cómo hago? Entonces es fácil. 1 es el vaso, 2 es nuestra solución madre. O bueno, 1 es nuestra solución madre, 2 es el vaso.
La solución madre, ¿qué concentración tiene? 500.000 miligramos por litro, por el volumen que yo le voy a agregar de solución madre, no me lo sé. Eso es lo que yo quiero encontrar. Volumen 1. Esto es igual a concentración 2, que es el que yo quiero tener acá, 1 miligramo por litro, por el volumen 2, que es el volumen del vaso. Puede ser 1 litro, 800 mililitros, dependiendo, pero lo vamos a dejar 1 litro. Si se dan cuenta, miligramos y miligramos se cancelan, y 1 por 1, 500.000, esto queda, volumen 1 es igual a 1 sobre 500.000 litros, ¿sí? 1 sobre 500.000. ¿Cuánto es eso? En mililitros. Quitémosle 3 ceros. Esto va a dar muy poquito, ¿cierto? Porque la concentración fue extremadamente alta, 50%. Vamos a bajarle un cerito para que, si la solución madre es de 5%, 1 sobre 50 mililitros, ¿cierto? Entonces 1 sobre 50 mililitros, eso es extremadamente poco, pero haciendo el ejercicio le vamos a agregar un 50avo de mililitro para que nos quede 1 miligramo por litro. Después a 5 sería, ¿cierto? 5 dividido 500, eso sería 1/10, que sería 1/10 de esta solución madre. De la solución madre, un 50avo, 1/10 de mililitro. Eso es muy poquito, pero como les digo, es porque hicimos el ejercicio y estos son valores extremadamente bajos. Cuando uno tiene soluciones muy altas, uno lo que hace es bajarle la concentración. ¿Cómo baja la concentración? Hombre, en un tanque de 100 litros, echas 100 litros de agua, ¿cierto? Hace lo mismo, concentración, volumen. ¿Qué concentración tengo acá? ¿Qué concentración quiero en el tanque? ¿Cuál es el volumen del tanque, que ya lo tenemos, que es 100 litros? ¿Y cuál es el volumen, que sería el X, lo que queremos hallar de la concentración? Y así irlo bajando, porque si no nos queda una solución madre muy alta. Pero bueno, digamos que eso yo lo agrego, lo pongo 3 minuticos mezclando rápido, 1 minutico mezclando rápido, y después lo dejo de 3 a 5 minutos en mezcla lenta, y se van a dar cuenta que alguno de estos va a empezar a crear flux, y visualmente, a través de una escala que se llama el índice de Wilcon, que es algo cualitativo, yo puedo decir cuál flocculó mejor, cuál coaguló y flocculó mejor. Empiezan a crearse, algunos no se verá nada, en otros empezará a verse flux, en otros flux mucho más grandes, ¿sí? Entonces tenemos talas de eficiencia de este tipo, aquí de pronto no tan bien, porque cuando yo le agrego mucho sulfato de aluminio, mucho policloruro, ¿cierto? Lo que hago es un efecto de barrido, o sea que le agrego tanto que él hace un barrido como si fuera un sedazo, y eso no lo quiero porque eso es mucho coagulante que yo estoy gastando y me va a producir muchísimo lodo. Entonces yo tengo lo que llamo una curva de eficiencia. Mi dosis óptima es esta, para este caso, ¿sí? Yo incluso podría llegar a tener curvas donde me sigue subiendo, o sea, este me da extremadamente bueno. Entonces, ¿qué hago? Hago otra entre 15, 20, 30, 40, a ver, porque posiblemente la curva de dosis óptima es esta sería una dosis óptima. Yo lo puedo hacer por índice de Wilcon o puedo medir turbiedad. Si tuviera un turbidímetro, pudiera medir turbiedad, pero generalmente en los acueductos lo que se hace es el que visualmente dio mejor, lo dejo 3-5 minuticos en mezcla lenta, lo paro y lo dejo 5 minuticos sedimentando a ver qué sucede, cuál me dio mayor cantidad de lodo, cuál dio la turbiedad menor en el clarificado, si tengo turbidímetro, y si no, con índice de Wilcon, simplemente cuál creo mejores flux y cuál agua se ve visualmente mejor. Pero puede ser que mi test de jarras yo lo hice en esta franja, ¿cierto? Que mi dosis óptima aquí máxima fue 15, pero todavía falta más coagulante para llegar a la óptima. Entonces corro mi test de jarras para este lugar, elijo mis dosis óptimas y aquí voy a encontrar. Este test de jarras es esencial para cualquier acueducto.
o planta de tratamiento de agua residual también se hacen dosificación de productos químicos. Es básica y es necesaria, y por eso es bueno hacer la inversión de un tipo de equipos de estos, así sea sencillo, de segunda, porque eso permite que el operario todos los días, en la mañana y en la tarde, de manera muy rápida y muy sencilla, nada más con esta fórmula, que se puede hacer en un calculito de Excel sencillo para que solamente él ponga, ¿cierto?, la solución madre, lo que le tiene que agregar a cada uno, es eso. ¿Cómo sé yo si es 1, 5, 10, 15? Pues el diario me va enseñando, le va enseñando al operario que las turbidades que manejan allá es para agregar de 5 a 20 ppm de sulfato de aluminio y que de ahí no se mueve, y entonces él hace barridos de ese tipo de cosas. A veces incluso si se hacen por ejemplo 10 y la segunda es 30 y entre estos dos no veo con mucha diferencia, entonces yo sé que mi dosis óptima puede estar aquí en la mitad, puede ser 15, 20. Pero si las dos me dieron muy buenas, si yo tengo 10 o 15 ppm, si me dieron las dos súper buenas, pues ¿cuál elijo yo? Elijo la menor, porque es menor cantidad de coagulante y me da un resultado igual óptimo. Entonces, eso es lo que hace Miquel de Jarras. Es un experimento muy sencillo y que es fundamental para las plantas de tratamiento. Entonces, hasta aquí todo este repaso que dimos desde bocatoma, todo el tema de caudales, diseño de desalvenadores, coagulación, floculación, filtración lenta en arena, ley de Stokes, y todas estas temáticas que tocamos. Era un repaso, pues fue muy prolongado, pero quería que lo vieran, viéramos conceptos básicos. Posiblemente puedo tener algunos errores de concepto o algunas cosas que pues también como profesional puedo tener errores, pero básicamente es lo que ve uno no solo en los libros, sino en el diario vivir, y eso es lo que quería explicarles un poco, lo que realmente puede ser aplicable, porque a veces hay muchas ecuaciones y hay unos diseños muy complejos. Si ustedes se meten a diseño, pues hay diseños muy complejos, pero si nosotros vamos a diseñar pues a productos más pequeños, de menor complejidad, pues este tipo de conceptos van a ser suficientes para poder diseñar algo. Muchísimas gracias y que les vaya muy bien.